Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Julio. Aprendiz de brujo. Muy al principio, los hoteles tenían la obligación de construir alojamiento para sus trabajadores. Sí, efectivamente, con mucha información. Tuvo un gran impacto porque es un factor que construye nuestra identidad. También se sientan que viven en un lugar de clase mundial. Necesitamos rescatar la política. Hola amigos de La Sobremesa, ¿qué tal? Aquí estamos de vuelta en una nueva charla desde el comedor de Jorge González Durán. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues después de haber comido sabroso. Unos lomitos. Así es, ¿no? De Cancún. De Cancún, claro, sí, hechas por claro. Amati, sí, como siempre. Así es esa cocina suculenta de Amati. Oye, y pues ya prácticamente están todos los candidatos. Ya salió el candidato finalmente del PRI al gobierno del estado, ya están los otros dos candidatos de Morena, de la alianza del PAN-PRD, y ahorita están pues ya en la afinación de los equipos, en la determinación de otras candidaturas, la de regidores, la de diputados, la de presidentes municipales, que ya saldrá. Y algunas formalidades legales e internas, porque están en calidad de precandidatos o de precandidatos. Están esperando que se reúnan, creo que a fines de este mes, cuando usted vea este programa, si lo ve a fines de marzo, pues ya serán formalmente candidatos. Efectivamente. Faltan las convenciones. Y bueno, serán ratificados, pero son los nombres que ya todo el mundo conoce. Así es. Y bueno, para platicar de este tema, pues invitamos a un muy buen amigo nuestro, al abogado Joaquín González Castro, gran conocedor de la política estatal, porque ha ocupado diversos cargos que usted ya conoce, y si no conoce le diremos algunos, ¿no? Ha sido secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, secretario general de Gobierno, senador de la República, presidente del Tribunal Superior de Justicia, entre otras cosas, y un gran conocedor de la política estatal. Sí, y además muy inmiscuido en este proceso que vivió el PRI, y él lo vivió de cerca. Sí, así es. No hablamos en el pasado, sino también en el presente, claro, en el futuro. Así es. Sí, porque sus opiniones son muy importantes y de gran utilidad para muchos. Efectivamente. Por la experiencia que lleva a cuestas. ¿Lleva a cuestas usted esta experiencia, licenciado? Muchas gracias, Jorge, Julio. Bueno, pues la vida te lleva a muchísimos lugares, en este caso la vida política, y bueno, pero no a cuestas, ¿no? Llevas una experiencia acumulada, pues precisamente por haber estado en tantos lugares, en tantas posiciones políticas y en tantos procesos electorales. Fíjese, usted vivió, bueno, casi todos los procesos de sucesión en nuestro estado, en Quintana Roo. Está desde Martínez Ros, llegó usted a servir en el servicio público aquí en el estado. Ha visto estas, y de usted ha sido protagonista inclusive en varias sucesiones. Su nombre estuvo en primer lugar en muchos de estos procesos de sucesión, aunque no llegó. ¿Cómo ve este proceso? Usted que lo ha vivido tan de cerca, en vivo, en carne propia. Este proceso, el último, en donde al final de cuentas el Comité Nacional del PRI se decidió por Mauricio Góngora. Y digo el Comité Nacional del PRI porque fue Manlio Fabio Beltrones el que se encargó de dar la noticia. Bueno, después de haber vivido tantos procesos electorales, pues yo creo que el más apasionante, el más interesante, pues es el último, es el actual, ¿verdad? Esto es como los amores, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor amor? El último, el que estamos viviendo, ¿verdad? Sí. Creo que lo tenemos muy fresco. Es más, estamos precisamente en el propio momento del proceso, ¿verdad? Sí, claro que sí. Sí, muy, muy interesante, muy cerrado en el caso del PRI, muy adelantado en el caso de los otros partidos políticos. Muy curioso, porque fíjense, prácticamente todos los que se van a disputar la gobernatura del estado, todos fueron del PRI. Sí, así es. Así es una lucha entre priistas y expriistas, y además otra característica,
entre yucatecos. Sí, fíjate, es cierto. O sea, todos son originarios del estado de Yucatán. Nacidos en Yucatán. Nacidos con acta de nacimiento yucateco. Los candidatos Así es, a ¿no? gobernador Claro. podrán decir lo que quieran, ¿no? Que Sí, es que llegaron a los irresidencia, 5 pero años o lo tampoco, que sea. tampoco pueden negar su origen, Sí, claro. ¿no? Claro, Claro que no. claro, A mí claro. me echaron toda la batería en contra por ser veracruzano y bueno, Sí. yo por más que les decía, yo en Veracruz nunca fui ni siquiera agente de tránsito o recaudador de rentas, ¿no? Toda mi carrera política aquí, pero tenemos un origen y ahí está. Es uno de los puntos curiosos que uno dice, ¿y dónde quedó el nativismo? Así ¿Y es. dónde quedó el quintanarroísmo? quintanarroísmo, Entonces, así es. sí, y finalmente terminó que es una lucha, ya dijimos, entre priistas y yucatecos. Así es. Con todo el respeto a, sí, a los sí, yucatecos. claro. Son de las cosas y datos curiosos que ya me imagino cómo estarán aquellos que defendieron tanto estas causas, que desde luego ya son gente grande, Claro. pero me lleva incluso hasta con un tono de cierta, pues, si no decepción, sí de extrañeza, nostalgia. ¿Qué pasó con la clase política? Se luchó porque fuera Estado libre y soberano. Quintana Roo finalmente logra hacerlo en el 74. Y bueno, a 40 años de distancia, que se presente esto verdaderamente es algo que no se hubieran esperado aquellos que lucharon por la conversión de territorio a Estado. Sí, porque Martínez Ross, quintanarroense, ¿no? Todos. Pedro Joaquín también, Miguel Bol, todos. Todos. A excepción del siguiente, del que va a empezar a gobernar el estado a partir de septiembre. Finales de septiembre de este año. Entonces, en lugar de que se afiance, en lugar de que se afianzara el quintanarroísmo, todos han sido nativos. Al cabo de los años, al cabo de 4 décadas, resulta que ahora la lucha es entre... Pero por la originarios de composición de la población, sobre todo de la del norte del estado, era lógico que llegara a ocurrir eso, ¿no? No. Se desplazó también la clase Claro. Eso es política otro del punto. sur. Eso Así sí es. Sí, del sur Y de quedó Cozumel. al margen. Y también Así es. desplazaron a los cozumeleños. Sí, pero sin embargo, al cabo de 40 años de Estado libre y soberano, hay más nacidos. Tú eres uno de ellos. Claro, De los tres que sí, estamos Se aquí, pudo bueno, haber más fortalecido nacidos. la clase política Nativa. nativa originaria de Quintana Roo y no se fortaleció. Algo pasó. Eso necesita también hacerse un análisis desde ese punto de vista. Porque muchos políticos fueron desplazados, que tuvieron oportunidad de seguir creciendo y fueron sustituidos por jóvenes que vieron la política del Estado desde otra perspectiva, distinta a como la veían los nativistas. Exactamente, así es. ¿Sí? Porque no es necesariamente el norte o el sur, porque también aquí en Cancún hay gente nacida, pero que no ha tenido interés en participar en la política. Sí, O los grupos o son sea- muy cerrados, Jorge, que ese también es otra cuestión. Claro, que hay porque que en Cancún analizar. tiene 46 años, ya lo cumple en abril. Entonces alguien de 40 años, o 45, 43 años, o 38, tendría suficientes merecimientos. Así que Sí. pues yo creo que esas son las características de esta elección que se aproxima. Va a ser una elección muy, muy interesante, yo diría que desde 2 puntos de vista. El primero, en que me fijo yo, es que es la primera ocasión en que la organización de la elección va a estar dirigida, intervenida, diría yo, por el Instituto Nacional Electoral. Estas 12 elecciones que va a haber de gobernadores en junio de este año van a tener esa característica que ya el control, por llamarlo de una manera, ya no es de los estados, de los órganos electorales estatales, sino es una responsabilidad del órgano federal, nacional, porque por eso se le cambió de IFE a INE, Así es. de un organismo federal a uno nacional. Y bueno, Tiene facultades de supervisión y de no, recibir quejas. sí, y de- sí, No, de hecho, el organismo nacional fue quien designó a los consejeros del IEPRO. Sí, Y el Tribunal Electoral también por primera ocasión
los magistrados El Senado fue en son designados por el Senado de la República. Entonces, esa es una de las características para todo aquello de los problemas postelectorales y las impugnaciones y demás, en que, bueno, pues ahora ya se le quitaron a los gobiernos estatales esta función donde, pues sin duda... Que influían de manera determinante. Así es, entonces esta va a ser otra característica muy interesante de este proceso electoral. ¿Qué espera usted de este, licenciado González Castro? ¿Qué espera de este proceso en términos de la competencia que pueda generarse entre los diferentes aspirantes y también en términos de participación ciudadana? Bueno, la participación y el abstencionismo, para llamarle por su nombre, ha sido muy alto en Quintana Roo. Yo creo que si ahora llama la atención, o sea, si hay una competencia que se ve muy interesante, yo creo que va a haber más participación. No sé hasta qué grado, sobre todo en Cancún. Cancún la gente vota muy poco. Aquí está el mayor número de electores, sí, pero también está el mayor número de abstencionistas. Así, la gente, la verdad, está en otras cosas, no participa. El día que participe va a influir mucho en el resultado. Yo creo que en esta ocasión, cuando menos hay 3 candidatos fuertes. Se habla mucho de la coalición que encabeza el PRI, la que encabeza el PAN-PRD, pero también está Morena. Y de alguna manera, por el morbo, por el interés de que recientemente el competidor del PAN-PRD salió apenas de las filas priistas, ha llamado mucho la atención y no están tomando en cuenta a Morena, que tiene un voto duro. Es el segundo lugar en la elección del 2015 federal. Es el segundo lugar. En el estado. En efecto, la elección local es distinta. Tienen un gran personaje también. O sea, yo diría que incluso si los mides peso por peso, tal vez el de mayor experiencia es el de Morena. Con una vasta preparación, incluso académica, sí, claro, del ejercicio público también. Sí, claro. Entonces yo creo que todavía estamos por ver cómo se lleva a cabo la campaña política, porque ni siquiera hemos entrado en ella. A partir de los primeros días de abril, en que empiecen ya las campañas, vamos a ver ahora sí que qué armas portan, ¿no? ¿Qué manejan como estrategia, como... Siempre se habla de que en elecciones reñidas, muy competidas, como se espera que sea esta, uno de los instrumentos es la guerra sucia, es decir, las invectivas, los vituperios, el que los candidatos y los partidos y sus voceros se dediquen a deturpar a sus adversarios, en lugar dejando para después, para lo último, para nunca, la presentación de propuestas, de planteamientos, de ideas, que es al final de cuentas lo que debería convencer a los ciudadanos para votar por tal o cual partido. Y sin embargo, muchos de los candidatos se dedican a eso, ¿no? A hacer señalamientos de tipo personal de sus adversarios. ¿Cuál es su opinión sobre esta forma de hacer política que la hemos vivido, la hemos visto, pero que yo creo que ya no debe ser, que en este proceso deberíamos de ver otra cosa? Sí, no, definitivamente yo me pronuncio porque sean campañas, dice uno, de propuestas, yo diría de presentación de qué tipo de gobierno está viendo cada uno de estos candidatos, que nos convenza a la ciudadanía, que motiven a la ciudadanía, pero a través de fórmulas y de enfrentamiento a problemas muy concretos. Tenemos un problema enorme en materia de deuda pública, tenemos problemas en materia de seguridad, tenemos materias en problemas de ecología, o sea, hay cantidad de retos que ojalá que los candidatos tengan respuestas a esto. No, incluso propuestas y respuestas. Incluso que haya debate entre ellos. Claro. Ojalá que así se fuera. Yo desgraciadamente veo otro ingrediente en esta elección son las redes sociales. Claro.
como ningún otro proceso anterior, estoy hablando del de Quintana Roo local, las redes sociales van a influir mucho. Y lamentablemente, en no pocos casos, el insulto, el señalamiento porque bajo, ahí es porque este instrumento que son las redes sociales da lugar al anonimato. Sí, exactamente. A las voces anónimas. Y no están reguladas como otros medios de comunicación en materia electoral. Claro, no sé si en ningún país están regulados. Yo no abogaría por la regulación, sino por un ejercicio responsable y que la gente sepa qué está leyendo, sobre todo, que está leyendo, que sepa las fuentes, instrumentos no regulados. Exacto. Y que puede dar esto lugar a malos entendidos, a equívocos y hasta a cuestiones de mala fe, ¿no? Exactamente, que sepa filtrar el tipo de información que está Claro. recibiendo a través de estas redes. Pero sí influye mucho. Sí. No sé en qué sentido, pero hay que tomar en cuenta esto con lo que lo tocó. Y yo quisiera, la verdad, hago votos porque hubiera 2 o 3 debates en la radio, en la televisión, en las redes sociales, en el Periscope. Sí, claro, que todos podemos tener acceso, donde podamos verlos, ¿no? Conocerlos desde el punto de vista político, ¿no? Qué pensamiento traen, y qué ideas y propuestas nos presentan. Ojalá y que ese fuera el signo también de esta elección. Licenciado González Castro, usted como además de su experiencia política, es un gran observador, obviamente, de la política, y los conoce a estos 3 principales candidatos. A unos los ha tratado más que a otros, pero los conoce. Ya habíamos tocado antes que son de formación priista los 3, José Luis Pech, Mauricio Góngora y Carlos Joaquín. Dentro de esta formación priista, ¿cuál sería la diferencia que usted le notaría? Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, los demócratas y los republicanos dicen que su diferencia es como comen la sopa, algunos dicen, ¿no? Otros dicen que es como algunos van a misa de 7 y otros a la de 8. Nada más, ¿no? ¿Qué diferencia le encuentra a estos 3 personajes? No, pues la verdad que muy poca, porque de por sí los partidos políticos se han ido desdibujando en el color que representaban. Y cuando digo color es en la forma de pensar. La ideología que se decía antes. Así es, sí. O sea, no hay una ideología definida. Yo creo que salvo Morena, pues estamos saliendo apenas de unas reformas que se llevaron a cabo denominadas estructurales, donde el PRD, entre comillas, de izquierda, avaló, ¿no?, reformas impensables en el pasado. Si eso es a nivel de los... La reforma fiscal fue avalada por el PRD. Sí, efectivamente. Sí. Entonces, si a nivel de partidos uno ya no sabe muy bien cuál es su línea ideológica, por ejemplo, el carácter revolucionario, ¿no?, del Partido Revolucionario Institucional o el Partido de la Revolución Democrática. Yo me acuerdo, usted bien lo ha de recordar también, quizá más que yo, cuando el PRI se definía como nacionalista revolucionario, ¿verdad? Sí, caray. Yo le pondría mayor atención a los personajes. A mí me gustaría, yo olvidaría de qué partidos políticos son. Me gustaría escuchar sus discursos, ¿no?, claros, directos y sobre todo convincentes. ¿Por quién cree usted que debe o que va a votar la gente? ¿Por los partidos o por los candidatos? Yo creo que es una mezcla, Jorge. Yo diría, ¿qué podría hacer la diferencia? Y yo creo que ahí es donde el candidato más carismático, el que mejor presente sus propuestas, es el que va a triunfar. Sin duda el PRI es el que tiene la mayor estructura como partido mayoritario y demás, pero si Morena y la otra coalición logran tener representantes en las casillas y motivar a la gente, ellos yo creo que no pueden entrarle a la competencia de la movilización o lo que nosotros llamamos el acarreo, ¿verdad? Que es muy censurable. O sea, ahí es donde es el reto de los partidos es el convencer a la ciudadanía. Yo creo que al PRI su voto duro no le alcanza. Eso le iba a preguntar, para obtener el triunfo. Tiene
tiene que mover conciencias, tiene que llamar la atención aquella gran franja que es la del abstencionismo, la gente que no acostumbra a votar. Concluyendo, yo diría que en esta elección, en estos momentos, yo no veo un seguro ganador. Y lo cual va a llamar mucho la atención. Claro. Al electorado. Eso sí puede... Es que ese es un ingrediente de la democracia, la incertidumbre. Cuando hay certeza de quién va a ganar, pues ya la democracia pierde sentido. Claro. Ya va a ganar por una y tal. Eso es lo que desmotiva a la gente para ir a votar. Pero la incertidumbre es un gran motivador del voto. Y es un ingrediente esencial de la democracia, cuando no se sabe quién va a ganar. Bueno, y esa alta competencia que se genera también le dará una mayor legitimidad a quien gane, al que sea. Sí, sin duda, tiene que salir bastante fortalecido. Sin embargo, por las características de las tres grandes fuerzas que veo en juego, va a haber un Congreso dividido. El que de todos modos gane no va a ganar por mayoría absoluta que se le denomina. Por una cómoda mayoría. No, va a tener una mayoría de la minoría, porque yo veo muy difícil que alguna de las coaliciones o de Morena, y digo Morena porque nada más va sola, obtenga mayoría absoluta. Entonces eso va a obligar a que los triunfadores, entre comillas, tengan que llegar a acuerdos políticos para la gobernabilidad del Estado. Un periodista norteamericano le preguntó a Porfirio Díaz, de las pocas entrevistas que dio, de que si México estaba preparado para la democracia. Porfirio Díaz obviamente dijo que sí, porque formalmente se suponía que vivíamos, que era una democracia. Era elegido, ¿no? Sí. Ahora yo le pregunto, ¿cree usted que Quintana Roo está preparado para la alternancia? Sí, o sea, la respuesta es afirmativa. De hecho, ha estado muy cerca. Y ahora incluso está más cerca. Lo estuvo con Gastón Alegre, lo estuvo con Chacho. Y en con estos tres principales contendientes, hay un cuarto que es un compañero mío en alguna legislatura, Alejandro Alvarado, sí, del PT, Alvarado, que casi no se mencionó, no se pero bueno, menciona, él hará sí. su lucha ahí, ¿no? Está haciendo su lucha. Él y Carlos Canaval harán su lucha. Así es. Así es. Sí, están dadas las condiciones, definitivamente. No se podría apostar, por decirlo también de alguna manera, por quién, pero tampoco a la caída del PRI por la fuerza tradicional que tiene. Va a ser de enorme interés esta elección. Nos vamos a divertir muchísimo. Licenciado González, hace unos 10 días nos encontramos a Manuel Andrade Díaz, el exgobernador de Tabasco, que acaba de ser designado delegado del CEN del PRI en Quintana Roo, y nos contaba que en la elección del 2006, cuando Roberto Madrazo Pintado fue candidato presidencial por el PRI, se estaba pues analizando a quién postular en Tabasco para la gobernatura de Tabasco, y obviamente Roberto Madrazo tenía a su favorito, pero Manuel Andrade le decía, es que a ese no debemos de postular a alguien que gane aun cuando usted pierda. Y Roberto Madrazo dice, bueno, es que tú estás pensando que voy a perder. No, lo que estoy diciendo es que independientemente de cómo le vaya a usted, nuestro candidato para Tabasco debe ser alguien que gane por sí solo, ¿no? Y pusieron a Manuel Granier, pero también cuando Roberto Madrazo nos decía también, Manuel Andrade, que cuando Madrazo supo que el candidato el delegado del PRI, ¿cómo se llama? De Manuel Andrade, sí, era Granier, Roberto Madrazo, con una gran visión, le dijo, es que ese se va a robar la quinta y los mangos. Y se robó la quinta, pero dejó los mangos. Bueno, pero como dijera también, esa es otra historia. Aquí lo que
quiero plantear es que lo que él decía es eso, un candidato que gane por sí solo. Lo que ocurra después ya es otra cosa, pero que sea capaz de ganar por sí solo. Y en ese sentido vemos cómo se están conformando o tomando las decisiones para las candidaturas a regidores, diputados y presidentes municipales, y parece que hay dudas en cuanto a si varios de ellos sean capaces de ganar por sí solos. O de llegarle votos Y en ese sentido, a gobernador o ser un lastre. O sea, ahí podría estar la diferencia del triunfo entre uno y otro. Sí, yo creo que el PRI tuvo una elección también muy cerrada. Entonces, su principal reto Elección de candidato. del candidato es sumar a quienes participaron y los que más posicionamiento tenían. Yo incluso diría que el éxito, para empezar, de Mauricio depende mucho de que logre construir una suma de gentes como Chanito Toledo, como Paul Carrillo, como Eduardo Bando, gentes que representan una corriente importante. Claro, la de Obando con sus redes sociales. Así es. Entonces, si él logra dar ese primer paso, empezará su campaña bien. ¿Qué va a contribuir también? Sí, la selección de candidatos a diputados y a presidentes municipales. Si estos no suman y solo restan, pues desde luego también lo pueden afectar a él y a los demás candidatos. Sí, claro. Desde luego, todo depende de qué tipo de gente logren postular. Y ahí es donde entra la lucha interna de los partidos, las corrientes y bueno, pues chantajes y demandas y de todo tipo que hay que sortear. ¿Cuándo se podría hacer un pronóstico? Usted que conoce también de encuestas, porque pues ha estado en grupos, en cuartos de guerra, en grupos de poder. Tengo una consultoría, ¿eh? Tiene una consultoría, claro. En esa materia precisamente. Claro. Que es apartidista, aunque yo tenga en un momento dado alguna simpatía. Pero tenemos gente que hace buenos trabajos. ¿Cuándo se podrá hacer un pronóstico de quién va arriba? De cómo van los candidatos. Porque comenzando, bueno, arranquen, ¿no? A ver cómo se dice allá en las carreras. Arrancan. A ver, arranque, ¿no? Disparo y salida. Así es, disparo y salida. ¿En qué momento de la carrera se podrá decir va a ganar fulano de tal o fulano de tal va aventajando? Aunque puede ser que si le es muy cerrado, alguien dé el sprint, así se dice, de última hora y gane, ¿no? Sí. No, bueno, una medición se puede hacer ya en estos momentos. De hecho, todos los que están participando ya la tienen. Ya saben dónde están colocados. Por ejemplo, ahorita de los 4 candidatos. ¿Y lo tienen real o cuchareado? Es que es engañarse a ellos mismos. O sea, para eso hay empresas serias. Pues que les tienes que pedir un trabajo real, pues para que sepas en dónde estás colocado. Si no, nada más es engañarte tú solo o pretender engañar al público, lo cual eso no es posible. No, yo lo que veo ahorita es que la lucha va a estar centrada entre Mauricio y Carlos, pero yo diría sin que descuiden a José Luis Pech. Y eso ya es parte de las estrategias de campaña. ¿No les extraña a ustedes que van a empezar a venir personajes de cada una de estas fuerzas políticas? De repente Mancera, ¿no? Sí, sí. De repente algún López Obrador. personaje. López Obrador, si viene y se asienta 2 fines de semana aquí recorriendo, cuidado, en fin, el prismo, pues Margarita Zavala, el prismo tiene para dar y regalar. Ivonne Ortega aquí. Sí, desde luego, o sea, vamos a ver. El prismo ha demostrado que tienen para ellos y para darle a los demás partidos. Entonces, va a ser muy, muy interesante ver también esa visita de personajes, qué dicen, qué hacen, cómo aportan también. Muy bien, Jorge, pues. No, interesante, pero tenemos que terminarla. Así, tenemos que terminarla. Muchas gracias, licenciado con usted. González Castro, Joaquín González Castro, aquí en la sobremesa. Jorge, nos vamos por el postre. Y nos vemos.